Bueno, muy bienvenidas todas. A pesar de la lluvia, yo me imagino que alguna diría, ay, no sé cómo que dudando, pero oramos para que el Señor quitara la perecita o el miedo al agüita, bueno, etcétera. Entonces, de verdad, bienvenidas. No tengo micrófono, no sé si me escuchan bien hasta la última mesa. Si en algún momento bajo el volumen, entonces me avisan. Pero sí necesito pedirles un favor, pero inmenso. Y es que mientras estemos hablando, no, o sea, el tiempo es para escuchar. ¿Y saben por qué los digo? Porque yo soy mujer, todas somos, y sabemos que entonces si algo, por ejemplo, escuchan de la charla, de pronto quiero comentar con la de al lado y hasta ahí fue. Entonces, pido el favor por eso, por lo que no hay el sonido y todo eso, y además para que estén concentradas. Les quiero confesar que este tema es el último tema, no sé si recuerdan las que han estado frecuentes en los desayunos. El tema hace parte del libro de Cómo tener un corazón de María en un mundo como el de Marta. Entonces estuvimos todo el año pasado recorriendo el libro, pero hoy va a ser el último capítulo que vamos a hacer del libro. Pero les confieso que ha sido, pues ha sido, digamos, como confrontador y fuerte. Yo creo que el Señor trae aquí para movernos un poquito y de pronto recordar o escuchar por primera vez la vida con el Señor. El título que le pusimos a la charla es Dios sigue escribiendo tu historia. Y es un título hermoso y de eso es que vamos a hablar. Dios sigue escribiendo tu historia. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo todo este tiempo. Padre, estamos agradecidas contigo. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, para reunirnos cada mes. Gracias por este espacio tan lindo, tan especial. Gracias también por Iván y Zuli, que son los anfitriones en este momento y lo hacen con mucho cariño. Gracias por abrir este espacio para nosotros, Señor. Gracias por traernos a pesar de la lluvia y de otros inconvenientes que seguramente se presentan. Ponemos en tus manos este plato fuerte que tienes para nosotros hoy. Eh, y te pedimos, Señor, que seas tú tocando los corazones y sobre todo te pido yo, Señor, que hables a través de mí, que de mi boca no salga nada que tú no quieras que yo diga, pero que yo pueda expresar exactamente lo que tú quieres que hablemos. Te entrego los nervios que siempre están cada vez que uno tiene que hablar en público, pero que seas tú dándome tranquilidad, dándome paz y concentración a cada una. Que tú toques, Señor, los corazones, tú sabes, nos conoces a cada una en el fondo de nuestro corazón, que no hayan distracciones de pensamiento ni de nada, sino que podamos estar concentradas escuchando lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, y oramos en tu nombre. También bienvenidas a las que están de manera virtual. Que podamos tener una buena transmisión, porque la tecnología a veces no es tan fácil tenerla perfecta. Entonces, esperemos que también las que están allá puedan disfrutar y escuchar bien. Bueno, aquí estamos. Entonces, Dios sigue escribiendo tu historia y cuando estaba preparando esto, pensaba, ¿a cuántas les gustan o les gustaban los cuentos de hadas? ¿Se acuerdan de los cuentos de hadas? ¿Los recuerdan? Sí. A mí me encantaban, no, yo era, mejor dicho, y entonces yo jugaba, yo hacía vestido porque mi favorita era Blancanieves. No sé qué otra recuerdan. Cuentos de hadas. Alicia en el País de las Maravillas, bueno, muchos cuentos de hadas. Cenicienta, Cenicienta, pues sí, yo recuerdo pues el cuento de Blancanieves en estos días, entonces lo puse ahí en el computador y empecé a oírlo como cuando yo era niña y me trajo recuerdos lindos porque yo vivía soñando
con todo lo que había y con la princesa y el príncipe azul, todo eso era muy chévere. Y los cuentos de hadas siempre tienen un principio, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el de Cenicienta, que nació pues en una casa con un príncipe y la mamá de Cenicienta creo que murió, pero él después se fue a casar el príncipe y ahí entonces empezó la historia triste de Cenicienta, bueno, en fin, Cenicienta no, Blancanieves, porque yo me acuerdo que esa era la que más me gustaba porque hicimos en el colegio una representación de Blancanieves y los siete enanitos. Entonces, bueno, yo creo que para nadie es, de pronto las más jovencitas no están tan familiarizadas con los cuentos de hadas. Ahora otra cosa es, ¿cierto? No sé cómo era ahora. Sí. Y no sé si les pasaba, por ejemplo, que yo a veces no aguantaba la tentación de pasar al final. Como que yo empezaba el cuento, pero como que me daba la tentación de mirar a ver cómo terminaba el cuento. No sé si a todas les pasó, pero a mí me pasó, ¿cierto? Y otra cosa que también puede de los cuentos de hadas es cómo eran los finales. O sea, siempre terminaban en una frase, ¿se acuerdan? ¿Qué frase recuerdan? Y fueron felices para siempre. Eso, entonces esos finales, y me acuerdo yo de eso, y fueron felices para siempre. Entonces, ese es un cuento. Pero resulta que eso no era, los cuentos no era así como perfecto todo, que ay, qué lindo es esta, la princesa, y después, si fueron felices para siempre, y nosotros a veces queremos saltar eso, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, ¿se acuerdan qué pasó? Sí. Había una bruja sí, que quería la madrastra. Es que, perdón, Cenicienta. La madrastra también. Siempre habían cosas o lobo, Caperucita Roja, pero en esa de Blancanieves recuerdo que estaba la bruja que quería matarla con una manzana envenenada porque era maligna. Exacto. Entonces, si ven cómo empieza muy lindo el cuento, pero esa trama del cuento no siempre es perfecta toda. Y a veces, y entonces llega, por eso me saltaba yo, a veces cuando empezaba así, yo decía, ay no, se va a morir Blancanieves, no, yo quiero mirar a ver si, y al final a ver si cómo, qué pasó, ¿cierto? Llegó el príncipe. Exacto, entonces, pues ni siquiera en los cuentos de hadas todo está hecho como por entre un tubo, como una linecita recta, ¿no? Sino que en la mitad hubieron cosas, y si leen todos los cuentos de hadas que hay, siempre tienen situaciones, y ya les dijimos que Blancanieves con la madrastra, había otra, bueno, la Cenicienta era, yo estoy revolviendo. En todo caso, la idea es esa. Inicia y queremos mirar al final, pero resulta que también hubo un poco de cosas en la mitad, que unas fueron buenas y otras no tan buenas, no tanto. Entonces, bueno, esa es como una ilustración que quería darles, porque entonces nosotros pensamos en nuestro cuento de hadas, que ya no es un cuento, sino es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia y no sé si es, o sea, no hay hadas allí en ese cuento. Entonces, resulta que eso empieza nuestra historia, que no es un cuento de hadas, sino es realmente una historia. Y en esta no podemos saltar para el final a ver cómo es que terminan. No podemos. En nuestra historia, entonces vamos viviendo cada día, paso a paso. Igual que en los cuentos de hadas también hubieron muchas cosas, y vivimos nosotros muchas cosas, ¿cierto? Entonces nos situamos en ese escenario y ese camino, digamos, en la mitad del inicio y el final del cuento no siempre es lo mejor. O sea, todas quisiéramos que todo fuera perfecto, pero resulta que no lo es. Yo creo que aquí si oyéramos testimonios de la vida, de cuánto nos ha tocado pasar, bueno, vivir, y además nosotras mismas cómo hemos generado, porque siempre o los seres humanos
generan en nosotros dolor, pero nosotros también lo hacemos con los otros. Y ahí es donde sucede ese mientras tanto, que podemos llamar esa mitad, es un mientras tanto. Y es un mientras tanto y ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a leer el pasaje, yo lo tengo aquí, yo lo leo para ustedes. El pasaje que está en Juan 11, ¿recuerdan cuál es el pasaje de Juan 11? Lázaro. Lázaro. Entonces vamos a leer, yo les voy a leer, obviando algunos versículos que para no hacerlo tan largo porque es bien larguito, pero vamos a leer, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Mi hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de esa María cuando echó ese perfume tan costoso a los pies de Jesús y la criticaron? Era ella. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, a sus hermanas y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, Jesús era muy amigo de Lázaro y de sus hermanas. Eran muy, muy queridos y bueno, por eso dice, el que tú amas está enfermo. Eso es muy importante allí. Ellas le mandaron el mensaje a Jesús y ellas pensaron que Jesús iba a salir volado a atender pues la situación de su amigo. Entonces, resulta que no fue así. Nosotros en los otros desayunos, en alguna ocasión al principio, contábamos cómo Jesús le hizo una visita a Marta y a María allí a su casa, no sé si recuerdan, y que Marta era la que estaba ocupada, estaba además no solamente disfrutando, no estaba disfrutando de atender a Jesús, sino ocupada de que todo saliera bien, que la comida bien. Ella no soltaba el control, ella quería que todo saliera bien y eso la ocupaba. Ella no estaba concentrada en que Jesús iba a llegar. Y María pues era aquella que escogió la mejor parte, que fue estar a sus pies. Sin embargo, esa relación con Jesús, después nosotros vamos dándonos cuenta cómo a la medida que seguramente iban escuchando a Jesús y todo eso, sobre todo Marta, que le costaba un poco más porque estaba centrada en ella, y en sus problemas y en su rollo y todo, entonces no estaba tan atenta a la enseñanza de Jesús. Sin embargo, pues nos imaginamos que esa amistad duró mucho tiempo y todo eso. Entonces, cuando sucede lo de la enfermedad de Lázaro, entonces, ¿qué es lo que esperaría? A ese que ama tanto, Jesús, pues claro, le dice, no, está enfermo y va a venir enseguida a sanarlo. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que pasaron 4 días y nada que apareció. Entonces vamos a seguir leyendo del otro pedazo que nos sigue ilustrando la situación. Entonces, leamos, ya les digo cuál para que no nos quedemos tanto en... Entonces, sí, del 11 al 15. Tú me ayudas en eso de estar mirando porque a mí se me olvida estar diciendo siguientes. Entonces seguimos leyendo y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Después sigue, vino pues Jesús y halló que yacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa era Marta. Presten atención a ese versículo, porque en otra ocasión Marta hubiera dicho: Jesús, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no viniste? Porque estaba más centrada en sus necesidades como en la primera vez, pero esta vez, aunque le dijo: si hubieras estado aquí, no, Lázaro no hubiera muerto, también, también le dijo, más también sé ahora que todo das a Dios, Dios te lo dará. O sea, era una Marta más madura. Seguramente en esas visitas de Jesús, en el compartir con él, con ellas y todo eso, fue creciendo, ¿no? Creciendo en conocer a Dios. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vino, vio que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciéndole: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? También tengan en cuenta ese versículo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otro versículo muy importante para tener en cuenta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y déjale. Ese es el pasaje que acá nos está como recreando una historia donde no todo iba muy bien, porque Jesús estaba siempre, ellas eran privilegiadas, porque Jesús era muy amigo y Jesús las amaba y estaba siempre con ellos y con Lázaro también. Entonces, cuando viene la calamidad, eso que nunca esperaban, o sea, todo estaba muy bien y de pronto Lázaro enferma. Entonces, como que de alguna manera hubieran pensado: ah, no, pero nosotros de qué nos preocupamos, o sea, Jesús es nuestro amigo, entonces él apenas nosotros digamos Jesús está enfermo, viene corriendo. Pero resulta que eso no sucedió así, eso no sucedió así. Entonces,
¿Por qué no sucedió así? Porque en la vida de Lázaro y Marta y María, él tenía otros planes diferentes a ir, lo que algunas veces hacía simplemente sanó a sanidades y sanidades y sanidades, pero la, la vida nuestra con el Señor no es, y una relación con Dios no es simplemente venga y me sana, oro para que, o me acuerdo de llamarlo y buscarlo cuando estoy como en problemas y todo. Él es Dios. Y ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, con otros planes diferentes. Entonces, claro, Marta y María pues se sentían muy asombradas, pero con ella sucedía algo y es que la actitud hubiera podido ser como de pronto alguna de nosotras cuando no tenemos una fe firme, acción firme con Dios, es, bueno, no me respondiste, yo necesito resolver esto, entonces voy y busco otra cantidad de cosas, porque es que Jesús no es el que viene y hace milagros y que nos hace la vida como si fuera por un tubo, ¿no? Como todo derechito, no, Dios es Dios y Él tiene sus planes y Él nos ama inmensamente, ya lo vamos a ver, pero los planes son de Él, está, él no está simplemente para resolver los problemas. Entonces, ¿qué pasó ahí con Marta y María? Sucedió eso como nos puede suceder a todos en la vida, alguna eventualidad que no esperamos, que bueno, o sea, estamos muy bien, todo muy bien y de pronto, plum, algo sucede. Entonces es ahí donde empezamos a mirar cómo es que está nuestra relación con Dios, cuál es el espacio que le damos en ese mientras tanto en la vida. Acordémonos que estamos como en un cuento de hadas, pero es nuestra historia, por eso el título Dios sigue escribiendo tu historia, ¿no? Entonces él tenía unos planes, pero él sí, de alguna manera aprovechó esa situación porque la gente decía incluso, no es este el que ha sanado esto, eso hubiera podido simplemente, así como a veces esperaríamos que movemos un dedito y que ya el mal se vaya. Nosotros no nos podemos explicar muchas veces, o sea, no está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pero ¿saben cuál es la clave? Marta y María cuando fueron a recibirlo, sí le dijeron, maestro, si tú estuvieras aquí, él no hubiera muerto. Pero más adelante Marta le dice, yo sé que el Señor te escucha, que Dios te escucha. O sea, ella ya conocía quién es el que está ahí parado y no simplemente el que nos falló, porque esta vez no vino corriendo a sanarnos. ¿Sí me voy a entender? Muchas veces nosotros también en esas situaciones de la vida tan dura que seguramente muchas hemos tenido, nosotros quisiéramos que sucediera así rapidito, ¿qué pasó allá? Allá alguien está enfermo, vengo y sano y así no es. Entonces, Jesús llegó tarde para ellas, llegó tarde a Betania porque Lázaro se murió, pero fue un retraso lleno de amor, porque ellos no sabían los planes de Dios, los planes que había detrás de eso. Él sí, él planea todo y cuando nosotros lo conocemos y tenemos una relación con él, cuando vamos conociéndolos, ya sabemos que él nos ama infinitamente. Y dice la palabra que toda buena dádiva viene del Padre de los cielos, o sea, de él no podemos esperar lo malo, todo lo bueno viene de él. Entonces, ese retraso fue un acto de amor. Eh, Estamos no, antecito sí, es el versículo Juan 11, del 3 al 6. Él sabía, Jesús sabía que no sería fácil para todos entender la resurrección y por eso la resurrección de Lázaro fue como una vista previa de lo que sucedería con él, porque después Jesús iba a ser crucificado, iba a morir e iba a resucitar, ¿no? Entonces, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Allí había un propósito muy grande.
que ellas de pronto no podían entender porque simplemente estaban pensando en su hermano muerto. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, o sea, algo fuera de lo que en la lógica les podía decir a ellas. Entonces, como les decía, Jesús sabía, ¿no? Que no sería fácil entender la resurrección y por eso la resurrección de Lázaro fue vista, fue como una vista previa de lo que sucedía con él. Cuando al morir después de la cruz a los 3 días resucitaría, ¿no? Entonces les dije antes que Jesús tenía un plan con eso que estaba sucediendo. Tenía un plan detrás de toda esa situación con Lázaro y sus hermanas. ¿Cuál sería ese plan? Ahora sí la seguimos. El plan de la salvación, de nuestra redención. Y ya vamos a ver. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan. Entonces estaba como en la antesala para irnos ubicando qué sucedería, ¿no? Él tenía ese plan de nuestra salvación y nuestra redención porque estamos muertos en pecado. Dios tuvo un propósito inicial con nosotros que era una perfecta historia y ahí nos trasladamos al paraíso. Él creó a Adán y Eva y los puso en esa tierra que era un paraíso donde no había nada que pudiera como estorbarlos, ni traerles dolor, ni problemas, ni nada. Eso fue el propósito inicial con nosotros. ¿Sí lo sabían? Él hizo eso con nosotros, con los seres humanos, con Adán y Eva, que fueron los que creó. Ese era su propósito inicial, para vivir en comunión con Él y para que viviéramos entre sí, pero de la manera que Él quería, lleno de amor, lleno de gozo. Todo eso era lo que tenía, por eso en el paraíso. El paraíso es lo mejor. El paraíso es lo mejor. Pero desafortunadamente entró el pecado. Fallamos a ese regalo y bueno, el pecado llegó y el pecado se quedó. Pero Dios, en su infinito amor, porque nos ama, Él desde ese momento hasta ahora, su propósito es salvarnos. Es que no quedemos muertos en el pecado, sino que podamos salvarnos. Y es ese mientras tanto en la historia, porque el principio del cuento de Ada, digamos así, fue Adán y Eva en el paraíso con todo el propósito que él tenía. Pero resulta que como todo no era por un tubo, el ser humano le falló. Caímos en pecado y empezó entonces ese mientras tanto lleno de dolor, lleno de una cantidad de cosas, porque eso es lo que produce el pecado. Dios Él nos tenía otra cosa, pero el haber caído en pecado y hasta hoy, por eso es que entonces sufrimos yo creo que si cada una puede pensar qué es lo que más le ha hecho sufrir, entonces puede ser enfermedad, puede ser bancarrotas, puede ser infidelidad, una cantidad de cosas y también, como les decía ahora, provocamos nosotros, pero también nos provocan, entre todos ahí. Y ese es el mientras tanto, pero Dios en su infinito amor no quería que nos perdiéramos, sino que empezó a planear esa redención, esa salvación para nosotros. Ese era el plan. Y el pecado arruinó el paraíso. Quiero que miremos la diapositiva siguiente. Mire, la palabra lo dice clarito. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Pero qué? Ellos buscaron muchas perversiones. Eso es claro. O sea, Él nos hizo rectos. Ese fue su propósito. Pero dice la palabra, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, se dejaron llevar porque nos dejamos llevar por el pecado y aquí estamos, luchando todo con eso, ¿no? Y Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad.
Eso es claro. ¿Y después qué? Se enoja con el Señor. ¿No he escuchado algo así? Sí. Le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa y de lo que vivimos. Pero lo dice clarito allí, la gente arruina su vida por su propia necedad. Tomamos malas decisiones, nos creemos pues autosuficientes o no queremos escuchar a Dios. Y claro, dice la palabra también que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No es que todos, nosotros tenemos que tomar una decisión por él. Entonces, ahí está él. Caímos en pecado todos, vivimos ese mientras tanto en nuestra historia, muchas cosas, y no todas son terribles. Nosotros hemos podido hacer familias, tener hijos, ser profesionales, ayudar a la gente, todo no es desastroso, pues no es un panorama negro, pero sí, dentro de eso hay todas esas situaciones que vivimos en ese mientras tanto. Y algo muy importante también, ¿saben qué? Que a veces suceden cosas, como de pronto, por ejemplo, a Marta y a María, que, o sea, lo dejó morir. O sea, ¿qué pasó allí? Pero debemos saber que Él siempre tiene planes perfectos. Ella se limita solamente aquí, entonces a tener casa, carro y beca, todo vivir bien, pero resulta que los pensamientos de Dios van mucho más allá, porque tiene una mirada de eternidad para nosotros. Entonces, en ese mientras tanto, en la vida antes de llegar al final feliz, va sucediendo todo eso y muchas veces permite las situaciones difíciles o permite cosas porque para que aprendamos muchas cosas, para que maduremos y siempre nos está invitando de muchas maneras a decir aquí estoy. O sea, yo los amo, pero a veces la autosuficiencia o el buscar otra cantidad de cosas lejanas de Dios. Hay gente que dice que no me nombren a Dios o no, mejor dicho, me da piquiña o escozor escuchar de Dios, no me hablen de Dios. O sea, el ser humano rechaza y rechaza y rechaza a Dios, pero de muchas maneras nos invita, dice que nos atrae con lazos de amor. Este desayuno es atraerlas con lazos de amor para que podamos conocer o recordar a ese Dios que nos creó con un propósito, que llegó el pecado y se dañó el propósito inicial, pero que nos quiere redimir. O sea que otra vez, como a sacarnos la cabecita del fango, ¿no? Entonces, ahí tenemos, nosotros nos encargamos porque Dios dice que lo hizo todo perfecto y nosotros mismos nos encargamos de arruinar. Entonces, ¿cómo haría el plan? ¿Cómo lo llevaría a cabo? ¿Cómo es el plan de Jesús para nuestra salvación? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo? Murió. Él dio su vida. Dios dio lo que más amaba y era a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Desde niño. Él dio lo que más amaba porque así es. Él es amor y Él nos ama para morir por nosotros. Cuando nosotros escuchamos eso y creemos que Él fue, que murió crucificado, pero resucitó, que no se quedó muerto. Alguien decía, es que los cristianos viven de el recuerdo, del aroma de una tumba vacía, y nosotros decimos, claro que sí, eso es, porque tenemos un Dios vivo. Él dio a su Hijo, pero resucitó y Él está arriba. Y yo después, más adelantico, vamos a ver. Entonces, ¿cómo era el plan? Era ese. Y no se quedó muerto, sino que resucitó. Vamos a mirar en Juan 14. Ajá, Juan 14, 2 y 3. No, antecitos de eso. Bueno, no, eso ya lo leímos. Entonces, lo que vamos viendo es eso que les dije hasta ahora. No, ya lo hemos leído. Entonces, antes, el principio de nuestra historia, Adán y Eva en el paraíso, ese era el propósito inicial. Caímos en ese pecado, pero Dios no nos quiere dejar hundidos, sino que
desde ese momento empezó a hacer planes y mirar cómo salvarnos porque nos ama y nos amaba muchísimo. Entonces, estamos viviendo ese mientras tanto y es ahí donde Él de muchas maneras nos invita, nos invita, nos invita. Y somos a veces rebeldes porque entonces no, yo soy autosuficiente o creo por allá en abrazar árboles y eso me da no quiero juzgar a nadie que haga cosas así, pero simplemente como que queremos sustituir a Dios. O sea, como que yo no sé, nos da temor, pero la palabra dice que ese que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Él, o sea, esa salvación es para todos, pero tenemos que buscarlo, amarle, para que cuando venga también las situaciones difíciles, nosotros entonces podemos decir, yo sé en quién he creído. Y así el panorama esté negro aquí en este momento, Dios hará. No, no necesariamente lo que nosotros queremos, ¿no? No exactamente porque a veces nosotros le dictamos nuestras peticiones, ¿no? Así no es con el Señor. Entonces, teniendo eso en mente, y algo también muy chévere, ¿saben qué es? Que nosotros sí conocemos el final feliz. Ya lo conocemos los que escuchamos y los que conocemos, Él nos ha dicho, ¿cuál es el final? No sé no sé si recuerdan. Ah, bueno, aquí, ¿cómo haría ese plan? Dice la palabra. Eso es muy importante, ese versículo, sino que, perdón que a veces me despaso, porque como no estoy mirando para allá. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el plan. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, demos la dimensión, pensemos. De tal manera tanto lo amó que dio a su Hijo, el único que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tranquilo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es tan claro, es claro. Nos ama y no quiere que ninguno nos perdamos, ¿cierto? Eso es. Sigue pasando la otra. Bueno, entonces, aquí, teniendo esta reflexión que hemos hecho hasta ahora, hay unas lecciones que nos deja esa historia de Lázaro y, y sus hermanas. La primera es que la voluntad de Dios no obra siempre en línea recta, porque los que conocemos la palabra, entonces conocemos que debemos orar conforme a su voluntad, porque nosotros quisiéramos muchas cosas, ¿no? Pero seguramente no pediríamos como conviene, dice la palabra, porque pedimos por nuestros caprichos, bueno, según nuestros caprichos, nuestras cosas, somos humanos, ¿no? Entonces, lo que primero aprendemos es que Dios no siempre obra en línea recta. O sea, no es como por entre tubo, como yo decía, así, eso aquí. Entonces yo le digo, Señor, haz esto y tran, listo, sale la respuesta, ¿no? Que no siempre comprendemos el plan de Dios. Hay muchas situaciones que suceden en nuestra vida y no podemos entender, o sea, como racionalmente no podemos entender, pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, entonces esas situaciones se viven de otra manera y puede ser que más adelante entendamos por qué Dios permitió esas cosas. Pero digamos, se necesita estar ahí pegados de Dios, sobre todo conociéndolo cada día. Si uno lee la palabra, eso es una carta de amor para nosotros. Siempre encontramos cómo está allí, cómo nos ama, cómo ha dado lo más preciado de Él para salvarnos. Que a pesar de que caímos en pecado y pecamos todos los días y estamos ahí seguramente haciendo las cosas que no, Él está ahí dispuesto pues porque no quiere que nos perdamos. Entonces lo primero es eso, no siempre obra en línea recta como nosotros quisiéramos, sus propósitos, no los míos son los que deben prevalecer.
Él no solo piensa en la necesidad individual, sino en la de todos. Eso es muy importante. Él sí nos atiende a cada una, nos consiente y todo eso, pero Él mira más allá. Él mira más allá. Y ya vamos a entender por qué. La segunda es que los caminos de Dios no son iguales a los nuestros, pero su carácter sigue siendo digno de confianza. ¿Podemos entender eso? Ahí es cuando podemos ver, a ver, acá en segunda de Timoteo, precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. O sea, yo sé en quién he creído. Ustedes tienen personas que conocen y que han ido conociendo a lo largo de la vida, por las cuales pueden decir, yo fuego, las manos en el fuego por esta persona. Sí. Así como que estoy viendo, ve, ¿qué le pasaría a fulanita? Que la veo como que diferente o algo así, pero ponen la mano por el fuego porque saben quién es, conocen esa persona. Entonces, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y en el Dios que hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza, entonces nuestro caminar por esa circunstancia difícil y todo va a ser muy difícil. Por eso cuando Marta, que antes era toda como que, sí, intensa, bueno, y no disfrutaba, esa vez de la visita no disfrutaba, ahora cuando salió a su encuentro tenía otra forma de hablarle, ¿no? Y yo sé que todo lo que pides al Padre, Él te lo da. Yo sé que Dios te escucha y eso es de una Marta más madura, más cercana al conocimiento de Dios, a conocerlo, a saber quién era. ¿Sí me va a entender? Entonces, si nosotros estamos en cero, si nos quedamos como un bebecito, cualquier cosa que vaya llegando a nuestra vida nos tumba. O sea, no hay, porque nuestro refugio es el Señor y Él nos da paz, nos da tranquilidad, pero alguien, mire, alguien que no tiene eso, cualquier cosa lo saca de su situación. O sea, todo tiene que funcionarme perfecto como a mí me parece y como es, sino entonces como que yo, pero la vida no es así, la vida real tiene sus baches, pero cuando no estamos cimentados en el Señor nos va a dar muy duro. Yo recuerdo hace años una noticia de dos hijos que eran de 50 y algo de años, cada uno, eran dos hombres, y ellos eran los hijos de su mami, y vivían como los tres, y eso era bueno. Un día la mamá se murió. Ustedes saben lo que pasó, eso fue una noticia, fue en Ibagué. Ustedes saben lo que pasó. No podemos soportar esto. Y se suicidaron. Eso fue una noticia. O sea, su idolatría estaba puesta en esta persona que era su madre, que claro, seguramente la amaba, pero era así de esa manera. Hay gente que se suicida porque se arruina, acaban el matrimonio porque no nos llevamos o no respeto el matrimonio, entonces pasa otra persona que medio me llamó la atención y para allá me voy. Así somos, así somos. Entonces, por eso necesitamos madurar y crecer en esa relación con Dios. Adivinen de quién es el teléfono. En el este. Entonces, ponemos entonces, si a usted le cuesta confiar en Dios, quizás sea porque no lo conoce. Ahí hay una palabra muy importante y es la confianza. Si yo voy creciendo en confianza en Dios, entonces la forma de vivirlo es diferente. Pero ¿en quién confiamos? ¿En alguien desconocido? No, en alguien que conocemos. Y Él se muestra a través de su palabra. Entonces, ahí, esa es nuestra fuente de fortaleza. Entonces, la tercera lección es, nunca pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma y nunca pongas una coma donde Dios ha puesto un punto final.
Eso es espectacular. Somos expertas en poner comas cuando Dios no ha terminado, o poner punto y final cuando, y entonces forzamos y queremos seguir con una situación y no. Cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios y vamos con Él, entonces sabemos en qué momento es. Yo le pedí el permiso a una persona para poder nombrar este ejemplo. Yo no sé si han escuchado de Olivia, que oramos siempre por Olivia, que Olivia sufrió tuvo un accidente cerebrovascular y quedó postrada. Inicialmente quedó, digamos, como que ya, mejor dicho, no hay nada que hacer, no hay esperanzas, digamos así. Entonces, esta persona que la está cuidando un día me preguntó, bueno, ¿y qué dice Dios de la eutanasia? Entonces, la eutanasia es para que, o sea, ellos ya estaban poniendo el punto y final, simplemente, bueno, que tenga una muerte digna y todo eso. Después, hablando con esa persona, cuando le podía traer el ejemplo, me dijo, bueno, no podíamos hacer la eutanasia porque eso tenía que haber estado desde antes autorizado por ella. Pero sí podíamos en cierto momento cuando hubo crisis, o sea que ya mejor dicho no había nada que hacer según ella misma y aún los médicos, o sea, no, lo único es que se puede hacer una traqueotomía o cosas así, pero es aquí el momento en que ustedes como cuidadores pueden, si le hacen o no, como hacerla o parar ahí. Pero pasó por la cabeza poner esa situación allí. Y ella me decía, yo, porque ellos sabían lo que venía después si la seguían dejando vivir. Dios estaba poniendo una coma allí y ella la identificó y dijo, vamos a dejarla vivir y la vamos a cuidar porque lo más importante es que ella conozca a Dios. Ella no estaba hablando ni nada, o sea, estaba ahí que incluso estaba dormida, pues no tenía, pero tomaron esa decisión y siguieron adelante. En este momento ya ella despertó, está postrada sí, pero ha avanzado, ya puede comer y todo eso, y ya empezó a conocer al Señor. Esa coma que fueron sensibles, digamos, a eso, todos decían no, o sea, ya, el punto y final. El Señor me está diciendo que me corra porque mire dónde voy. Qué pena. Entonces, ellas ya iban a poner el punto y final, pero atendieron a la coma que Dios estaba poniendo ahí. O sea, yo soy el que decido cuándo es que va a morir. Y ahorita ella está y ella ya ora, escucha la palabra con ella. Dime, eso es oro porque es la vida eterna misma de ella. Entonces, ese es un ejemplo de cómo a veces nosotros ponemos comas donde no, o ponemos punto y final, y es el Señor el que lo determina. Entonces, esa es una lección, porque con Lázaro fue igual. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida eterna. O sea, él tenía muchas más cosas que hacer con Lázaro y era glorificarse a través de esa resurrección, ¿no? Entonces, pero todo eso lo vamos viviendo cuando estamos sintonizadas con él, porque el pensamiento humano, y si somos impulsivos, entonces no, de una vez ya acabemos con esto, pero cuando uno es sensible al Señor y a lo que Él va diciendo y todo eso, entonces las cosas son diferentes. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo fabuloso. La cuarta lección es el plan de Dios se desata cuando creemos y obedecemos. Ese es muy importante porque nosotros no somos pasivos, no estamos ahí esperando a ver Dios qué le ocurre, sino que Él también obra con nuestra fe, de acuerdo a nuestra fe. Si nosotros creemos, entonces allí está, acuérdese como dice el versículo, el que creyere. Entonces, no somos pasivos, no es que creemos que estamos ahí como muñequitos esperando porque Dios nos ha dado libre albedrío, pero nos enseña cómo vivir, ¿no? Entonces, somos parte integral de ese proceso de nuestra historia. Él la sigue escribiendo, pero ahí estamos nosotros.
porque el que no quiere, no quiere. O sea, el que no quiere, él no nos obliga. En una parte de la palabra dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Nuestras decisiones juegan un rol en el desarrollo de esta trama de nuestra historia, ¿no? Así como la desobediencia de Adán y Eva bloqueó el propósito, nuestra obediencia también desata ese plan. O sea, bloqueó el propósito inicial, pero nuestra obediencia a él desata su plan, el plan de salvación para nosotros. La fe y la obediencia van de la mano. Se necesita fe para decidir obedecer y se necesita obediencia cuando nos falta la fe y dudamos de Dios. O sea, es así. Son esos dos elementos muy importantes. El creer, el tener fe y obedecer. Porque, ¿cuánto nos cuesta, no? Queremos hacer nuestra voluntad. Juan 11:40 dice, Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es de mis versículos favoritos. No te dije que si crees, o sea, cree en los momentos de dificultad que Dios hará, no lo que yo quiero, sino lo que viene de Él. Por eso cuando pedimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque es perfecta, es buena. La nuestra es caprichosa. Entonces, cuando dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Yo a veces, como personalizando un poco al Señor, digo, Dios mío, como debe ser una cosa muy tenaz el tratar de que todos creamos, el que estemos allí, pues, siguiéndolo, escuchándolo, porque, o sea, háganme caso, porque yo los amo, yo tengo lo mejor para ustedes. Entonces, por eso les digo en ese momento, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y la última lección que encontramos es, el final nunca es el final, solo el comienzo. No podemos saber exactamente cuándo vamos a morir, cuándo ya no vamos a estar en este mundo, pero nuestra historia tiene un final feliz y ese sí lo podemos conocer nosotros desde antes. Él nos lo ha dicho en su palabra. ¿Saben cuál es? Dice que Él tiene una promesa para nosotros y está en Apocalipsis 21:4. Esa promesa dice, enjugará, aquí tengo yo, enjugará Dios o secará Dios. Sacará todas las lágrimas de Él y ya no habrá qué, muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. ¿Qué existía antes? Dolor, muerte, lamentos, llanto, todo eso era lo que estamos en ese mientras tanto viviendo. Pero el Señor nos promete. Y hay una parte donde Él dice, morada, estoy preparando para ustedes allá. Nos está esperando y todas podemos ir las que queramos. Decirle, sí, Señor, yo creo y quiero estar allá contigo. Ese es el final feliz de nuestro cuento, de nuestra historia. ¿Qué les parece? Así es. Entonces, cuando pertenecemos a Jesús, simplemente dejamos todo lo vivido atrás y vamos a lo que Dios nos ha prometido. Y eso es un camino largo y es ya, o sea, empieza ya. Por eso, de muchas maneras, yo no sé si alguna recuerda cuando alguien le dijo, ve, te invitamos a la iglesia, ve, mira que hay una reunión de un desayuno de mujeres, mira que hay esto, mira que lo otro. No, no tengo tiempo, no, es que me voy para la finca o que me voy para no sé qué. Ahí está Dios, pero Él espera nuestra respuesta, ¿no? Bueno, como conclusión, dice, bueno, hoy sufrimos y no entendemos, pero algún día, en ese eterno mañana, todas las piezas rotas y dispersas de nuestra vida se ubicarán en su lugar y comprenderemos que la mano de Dios estuvo
sobre nosotros siempre. Eso sí debemos tenerlo presente siempre. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Nunca. Cuando a veces decimos, es que Dios, yo no sé qué se hizo, o me dejó, o está lejos. Los que nos alejamos son nosotros. Ahí está todo el tiempo, porque Él no miente y Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Y otra cosa muy importante es que nosotros somos parte importante, repetir esa palabra, perdón, la redundancia, somos parte importante en el desarrollo de la trama de nuestra historia, porque Él nos pone la vida, Él nos pone su amor, su compañía, su dirección, pero nosotros la tomamos o la dejamos. Y eso es, yo preparando esto, decía, no, nunca me había puesto a pensar como en esa trama, y es una trama hermosa, es linda, y además llena de misericordia para nosotros, porque no es, pero hicieron, por eso a veces decimos, no, pero Dios que me va a querer a mí si es que mi vida ha sido no sé cómo, yo he hecho esto y lo otro. Él, todos estamos invitados a ser sus hijos, a ser parte de esa vida con Él. Estamos invitados todos. No hay que no, que es que usted ya, o sea, pasó su cuarto de hora porque usted se demoró en decir, por eso que ya estaba a la puerta de la muerte, Dios puso una coma allí y la está preparando, llamando. Imagínate hasta en el momentico. Entonces, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas tu amor. Gracias porque nos recuerdas cuánto nos amas y que estás para nosotros siempre. Pero nos recuerdas que tú nos invitas a creer en ti, a obedecerte, Señor, porque tu voluntad es agradable, es perfecta, es buena, Señor. Señor, ayúdanos, aquellos que luchamos con el ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestra rebeldía, en nuestro corazón tan lleno de dolor que no podemos verte, con nuestras malas decisiones, con nuestro rencor, con cada cosa, Señor, aún con las enfermedades que se presentan y no sabemos por qué. A veces son resultado de unas vidas no tan bien vividas en términos de alimentación o de costumbres o lo que sea, y otras, Señor, vienen y no sabemos por qué, pero tú, Señor, tú tienes planes eternos con todo y nuestra vida es allá contigo. Estamos en ese mientras tanto de nuestra historia aquí, preparándonos. Dios, no permitas que ninguno se pierda, Señor. Por eso en este momento yo voy a hacer una oración y una invitación. La persona que está aquí por primera vez, o aún si ha venido muchos desayunos, y este sea el momento en que dices, sí, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero entregarte mi vida. Señor, sé que te he faltado. Mi vida ha estado llena de pecados, pero tú me ofreces la salvación. Señor, gracias por haber dado a tu Hijo lo más valioso y lo más preciado para morir por mí. Pero quiero estar contigo. Quiero ser tu hija. Quiero estar en la eternidad contigo. Gracias por haber dado a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias por estar allí esperándonos y trayéndonos, preparando nuestra morada. Y no te vas a quedar ahí, sino que además de eso vas a venir por nosotros. Qué hermosura eso, Señor. Si alguna tiene la decisión en este momento, Señor, que el Señor está tocando su corazón, Señor, gracias. Gracias por conquistar nuestros corazones. Gracias porque no te cansas. Porque aunque en la historia de la humanidad han habido momentos en que quisiste acabar con todo, acabarnos con todo, sin embargo, tu amor fue más fuerte y perseveraste y nos diste otra oportunidad. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero tú eres amor y por eso lo haces por ti, por lo que tú eres también. Hoy te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este momento.
Y gracias por tanto amor para nosotros y por tu palabra que nos enseña, Señor. Gracias y te alabamos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguna que quiera? Gracias. ¿Alguna que quiera? Pues nunca lo hacemos, la verdad. Decir yo hice la oración, yo de ahora en adelante, es para orar, para seguir ahí orando. Si alguna se anima, que diga yo, y si no, tranquila. Ahí vamos a estar orando por todas. El Señor sabe quiénes son. El Señor lo sabe. Bueno, algo que siempre hacemos también en el desayuno es recomendar un libro. Y seguramente este libro lo conocen. Es un libro ya de hace tiempo, pero es espectacular. Este libro es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Algunas veces les ha pedido como esa, si le ha parecido. O sea, no está en mi cabeza, o sea, no logro entender. Este libro nos ayuda mucho. Entonces, lo que hacemos siempre es recomendar un libro. Está escrito por el doctor James Dobson, que es un muy recomendable, muy serio, y tiene muchos otros libros. Entonces, esto lo venden en las librerías cristianas, CL sí puede ser una. Creo que tiene versiones en bolsillo, pero vale la pena, porque seguramente algún momento nos ha parecido que lo que Dios hace no tiene sentido, como seguramente le pareció a Marta y a María, como así, Señor, si es que este es tu amigo, el que amas, y no, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí en esto, y no voy a ir, o sea, se murió, y después a los 4 días fue que dijo, voy. De pronto eso no tiene sentido para nuestra cabecita, ¿no? Entonces, este es un libro que recomendamos para que lo puedan leer. Bueno, muchísimas gracias.